Ya, voy a dar inicio a la teoría, ¿ya? Bueno, buenas tardes, yo soy la doctora Medalí Cruces, médico endocrinóloga del Hospital Hipólito Unanue, y el día de hoy vamos a tratar sobre la enfermedad de Cushing y la enfermedad de Addison. Ya, entonces, eh, vamos a tratar primero lo que es enfermedad de Cushing, y si tienen alguna duda me pueden preguntar, no hay problema, y iniciamos, ¿ya? Sí me escuchan, ¿no? Sí, doctora. Ya, vamos a iniciar. Ya. Bueno, cuando hablamos del síndrome de Cushing, el síndrome de Cushing abarca son muchas causas, ¿no? Síndrome, ustedes saben que síndrome es un conjunto de signos y síntomas, es un trastorno hormonal donde comprende a un grupo de signos y síntomas que reflejan una sobreexposición, una exposición prolongada a glucocorticoides. El síndrome de Cushing, como le dije, es como un todo. Y dentro del síndrome de Cushing tenemos las causas más frecuentes y hay dos causas muy importantes. Dentro de ellas tenemos la administración exógena de glucocorticoides, el que yo haya tomado glucocorticoides de forma crónica, y esto se ve en pacientes que tienen artritis, en pacientes que tienen asma, en pacientes que se han automedicado glucocorticoides de manera crónica y también se ha visto durante la pandemia del COVID, ¿no? Pacientes que han estado usando corticoides de manera indiscriminada, ¿no? De ahí tenemos la otra causa también que es común, es la enfermedad de Cushing. Cuando hablamos de enfermedad, nos referimos que es un tumor localizado en la hipófisis, un tumor productor de ACTH. Cuando nos referimos recuerden que cuando ustedes escuchen enfermedad de Cushing, quiere decir que hay un tumor secretor de ACTH y ese tumor está localizado a nivel central, a nivel de la hipófisis. ¿En quiénes debemos buscar el síndrome de Cushing? ¿En quiénes sospechar? ¿No? Vamos a sospechar esta patología del síndrome en aquellas personas jóvenes que tienen hipertensión, menos de 35 años, menos de 40 años, pacientes que tienen osteoporosis, pacientes que tienen incidentalmente se le encuentra un tumor a nivel de la glándula adrenal, o también en pacientes que de forma inexplicable, como les digo, tienen hipertensión. Normalmente no es normal una persona de 35, de 30 años que tenga hipertensión. Entonces puede ser una hipertensión de causa endocrina. Quizás hay algo de fondo para poder estudiar un poquito más. Y también en pacientes que tienen osteoporosis de edad joven, ¿no? Y el síndrome de Cushing, ¿cómo se manifiesta? Tiene múltiples características. Dentro de esto es la paciente típica que tiene la cara de luna llena, tiene la plétora facial, es una paciente que tiene una obesidad central, tiene una jiba en la parte posterior, es un paciente que tiene una fragilidad capilar, un paciente que tiene un síndrome de Cushing, es aquel paciente que tiene hipercortisolismo, tiene exceso de cortisol y ese exceso de cortisol le causa fragilidad capilar. Muy fácilmente la paciente se hace moretones, tiene una miopatía proximal, tiene estas estrías rojo-violáceas, ya estríos rojo-violáceas más de 1 centímetro. También podemos sospechar el síndrome de Cushing Porque está. en, ni- en niños que tienen una disminución del crecimiento, ¿no? De la velocidad de crecimiento y también en niños que tienen aumento de peso. Un síndrome de Cushing se sospecha también en aquel paciente que tiene un síndrome metabólico. Entonces tiene múltiples características, ¿no? No toda obesidad es de causa exógena. Hay causas de obesidad que puede ser de causa endocrina, ¿no? Y una de ellas es el síndrome de Cushing. Como le dije, ¿en quién sospechamos esta patología? Sinónimo de un hipercortisolismo en aquella persona que tiene una obesidad central, una obesidad troncal, en aquel paciente que tiene una plétora facial, tiene un síndrome metabólico, aquel paciente que tiene unas estrías rojo-violáceas o púrpuras o vinosas que sean más de 1 centímetro. No son estrías nacaradas, ojo, estrías nacaradas como blanquecinas, son estrías que uno ha ganado peso y ha bajado peso y quedan como una marquita. Las estrías en pacientes con síndrome de Cushing son rojo-vinosas, son púrpuras, son estrías rojo-violáceas. Y también sospechamos en aquel paciente que tiene una jiba, una distribución anormal de la grasa, un paciente que tiene obesidad
En aquellos casos sospechamos también el síndrome de Cushing. Y como les dije, también buscar un poquito más en aquellos pacientes hipertensos adultos jóvenes, pacientes que tienen fracturas no traumáticas. Hemos visto muchas veces pacientes de 30 años que se fracturan y cuando le hacemos el estudio es un paciente que tiene una enfermedad de Cushing. Es un paciente que tiene un tumor secretor de ACTH. Y como les dije, también en niños, considerar en aquellos niños con obesidad, quizás hay niños que también toman corticoides, en ellos también se puede ver el síndrome de Cushing. En estos niños que tienen un exceso de cortisol, se le ve que tienen una disminución de la velocidad de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing? Cuando hablamos de síndrome, como les mencioné, es un trastorno hormonal donde hay un conjunto de signos y síntomas en aquellos pacientes que están expuestos al uso de glucocorticoides. Y en cambio, cuando nos referimos a enfermedad, enfermedad es una de las causas del síndrome de Cushing, pero en enfermedad estamos hablando de un tumor localizado a nivel de la hipófisis, un tumor secretor de ACTH. Este tumor secretor de ACTH estimula la glándula adrenal y por ende hay una mayor producción de cortisol, ¿no? Y eso se va a demostrar con un hipercortisolismo. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una imagen, acá estamos hablando de una enfermedad de Cushing. El círculo azul, estamos hablando que acá hay un tumor a nivel de la hipófisis. Este tumor a nivel de la hipófisis es autónomo, secreta ACTH y esta ACTH estimula la glándula adrenal y esta glándula adrenal produce cortisol y es un círculo vicioso. Por ende, aquí vamos a encontrar el cortisol elevado, el cortisol libre urinario elevado, vamos a encontrar una CTH elevada y en estos casos pues vamos a hacer diferentes test que lo voy a explicar más adelante y para definir el diagnóstico vamos a pedir una resonancia de hipófisis donde en la resonancia vamos a ver ese tumor productor de ACTH que lo más frecuente es que sea un microadenoma hipoficiario, un tumor menor de 1 centímetro. En cambio, cuando hablamos, como les dije, síndrome es como que el título, ¿no? Y el síndrome tiene causas de enfermedad de Cushing, puede ser de causa una neoplasia adrenal o una neoplasia en la glándula adrenal o un tumor ectópico, ¿no? Productor de ACTH. Por ejemplo, si pienso en una neoplasia adrenal, el tumor está a nivel de la glándula adrenal y este tumor produce cortisol, hay hipercortisolismo y por ende acá encontramos la STH disminuida porque es una STH independiente. En cambio, cuando hablamos de una causa ectópica, de ACTH ectópica, estamos hablando que hay un tumor, por ejemplo, un tumor localizado, un tumor neuroendocrino localizado a nivel del pulmón, puede ser un tumor de células pequeñas y este tumor neuroendocrino segrega ACTH y el cortisol también lo tiene elevado. Entonces es un círculo vicioso. Entonces es importante ubicarnos dónde está la lesión. Como les digo, la lesión puede ser a nivel periférica, a nivel central o ectópica. Pero cuando hablamos de enfermedad, porque el tema que vamos a tratar el día de hoy es enfermedad de Cushing, estamos hablando que hay un tumor a nivel de la hipófisis, ¿no? Cuando estamos estudiando el síndrome de Cushing, nosotros tenemos que diferenciar si es una ACTH, de qué causa es, ¿no? Si es de causa ACTH dependiente o ACTH independiente. Cuando hablamos de ACTH dependiente, nos referimos que la ACTH está elevada. Y acá la causa más frecuente es la enfermedad de Cushing, un tumor a nivel de la hipófisis. Hay también otras causas, ¿no? Tenemos las dos causas más importantes, que es enfermedad de Cushing en ACTH dependiente y tenemos un tumor productor de ACTH ectópico. Dentro de las causas independientes, o sea que el ACTH está disminuida, está menor de 5 o menor de 20, estamos frente a una lesión a nivel de la glándula adrenal. Entonces estamos hablando que hay un tumor a nivel de la glándula adrenal, un carcinoma o un adenoma. También hay otras causas de hipercortisolismo, otras causas que te pueden elevar el cortisol. Por ejemplo, el alcoholismo, la depresión, la obesidad. Pero este hipercortisolismo es ligeramente elevado.
Entonces, no, por ejemplo, el cortisol libre urinario, que es lo que medimos en aquel paciente que tiene exceso de cortisol, que tiene hipercortisolismo. En casos de obesidad, en alcoholismo, depresión, el cortisol puede elevarse, sí, pero más o menos el cortisol libre urinario, el rango normal es por debajo de 90 y en estos casos de pacientes está en 100, 110. Pero cuando hablamos de una enfermedad de Cushing, el cortisol libre urinario está en 500, en 1000, he visto cortisoles hasta por encima de 2000. Entonces, sí recuerden que cuando hablamos de enfermedad es un tumor autónomo que produce de forma continua ACTH y esto hace que haya un hipercortisolismo. Acá, como les mencioné, tenemos que averiguar cuando estamos frente a un paciente con un síndrome de Cushing, es primero le solicito la ACTH, si la ACTH está elevada, entonces es una ACTH dependiente. Entonces acá tengo dos causas, dos hipótesis más frecuentes. Tengo que es de origen hipofisiario, o sea que es un tumor secretor de ACTH, o es de origen ectópico, que es un tumor que está localizado a nivel ectópico. Por ejemplo, el más frecuente es el pulmón, un tumor neuroendocrino. Entonces tengo dos causas. Cuando tengo la ACTH dependiente alta, o sea, la ACTH por encima de 20. ¿No? El rango normal de la ACTH de 5 a 20 es el rango normal. Una ACTH dependiente, estamos hablando que la ACTH está elevada, y una ACTH independiente, estamos hablando que la ACTH está disminuida por debajo de 5. Cuando hablamos de ACTH disminuidas, estamos pensando que la lesión está a nivel periférico, a nivel de la glándula adrenal. Entonces vamos a tocarle nuestro tema de hoy con la introducción que hemos hecho acerca de la enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing es aquel tumor productor de ACTH. Tenemos un tumor que produce ACTH y este tumor lo más frecuente es que sea un microadenoma hipoficiario. Recuerden que los tumores a nivel de la hipófisis tenemos dos tipos, microadenomas y macroadenomas. Los microadenomas son tumores que miden menos de 10 milímetros y los macroadenomas son tumores que miden más de 10 milímetros. En enfermedad de Cushing es más frecuente que sean microadenomas y es más frecuente que sean benignos. Es bien raro que un tumor de hipófisis sea maligno. Y solo el 10% son macroadenomas, ¿ya? Y la edad de presentación es de 25 a 45 años. Se presenta en gente joven la enfermedad de Cushing, este tumor que es productor de ACTH. Y también, como les dije, estos microadenomas, la gran mayoría son benignos. Yo hasta ahora no he visto un microadenoma, un tumor, una enfermedad por algo maligno. La gran mayoría son benignos. Y estos tumores a nivel de la hipófisis, como le digo, la gran mayoría son pequeños, son menos de 1 centímetro. Y como son pequeños, son bien raros que causen compresión o compresión del chiasma óptico, o sea, un poquito más invasivos, ¿no? Es decir, la gran mayoría son tumores muy localizados y que el neurocirujano va a tener como que más facilidad de poder extraer este tumor. Y es más común, obvio, en las mujeres que en los varones, como todas las enfermedades endocrinas, ¿no? Como ustedes saben, pues, tenemos una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. Entonces, recuerden que cuando ustedes escuchen la palabra enfermedad de Cushing, estamos hablando de que el tumor está localizado a nivel de la hipófisis. Y recuerden que cuando estamos pensando que ese tumor está localizado a nivel de la hipófisis, estamos pensando que la ACTH la tenemos elevada, ¿no? Para poder hacer los test dinámicos más adelante. No sé si ustedes recuerdan el ritmo circadiano. Nosotros estamos regulados por un ritmo circadiano. Esto es importante que lo conozcan porque de acuerdo a eso también vamos a plantear el tratamiento en pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal. Miren, el ritmo circadiano quiere decir cómo se comporta el cortisol durante el día en nosotros. El cortisol, como ustedes saben, es una hormona. Lo normal es que a las 8 o 7 de la mañana nuestro cortisol se eleva. Es lo fisiológico, es lo normal. Y conforme pasa el día, el cortisol va descendiendo hasta que hace un pequeño pico como que a las 4 de la tarde. Y de ahí en la noche lo normal es que el cortisol descienda porque ya es hora de dormir. A todo esto se llama ritmo circadiano. Ya es lo normal, es lo fisiológico. En aquel paciente que tiene enfermedad de Cushing, aquel paciente que tiene hipercortisolismo, este ritmo circadiano está roto, lo tiene elevado 24/7.
Ya, entonces, cuando nosotros le medimos al paciente, siempre tiene el cortisol elevadísimo. Igual es acá en el nivel del ACTH, porque recuerden que el ACTH es el que va a estimular a la glándula adrenal. Entonces, todo tiene un feedback. Este es el ritmo circadiano, miren, en un paciente que tiene la enfermedad de Cushing. Cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de que hay un exceso de cortisol y como podrán ver, el ritmo está roto, no se mantiene como la curva que le hemos visto anteriormente. Y si queremos medir las horas, mire cómo lo tiene súper alterado hasta la CTH alta y el cortisol sérico elevado. ¿Cuándo sospechar en un paciente con enfermedad, en un paciente que tiene hipercortisolismo? Es típico la imagen en aquel paciente que ha consumido, que tiene un tumor productor de ACTH, es aquel paciente que tiene una obesidad central, sobre todo a nivel abdominal, aumento de tejido graso, tiene la fosa supraclavicular llena de grasita, le llaman almohadillas, tiene una jiba, ¿no? Es aquel paciente que tiene una miopatía proximal, tiene disminución de la masa muscular a nivel distal, es aquel paciente que tiene equimosis, la piel la tiene súper delgadita, súper fría, súper frágil y fácilmente se hace equimosis, tiene estrías rojo-violáceas, como le dije, más de 1 centímetro, y muchos pacientes que tienen este exceso de cortisol, este hipercortisolismo, vienen también acompañados de otras enfermedades, como por ejemplo, muchos ya tienen prediabetes o diabetes por esta sobreexposición de cortisol, o también pueden tener dislipidemias, inclusive algunos pacientes se han hecho infartos sin saber que tienen un tumor productor de ACTH, un infarto cardíaco. Es la cara típica de un paciente que tiene una enfermedad de Cushing o un síndrome de Cushing, es la cara de luna llena, también tiene hirsutismo, tiene aumento de vellos porque también puede haber una sobreproducción de andrógenos, tiene la plétora facial y miren, no tiene la zona supraclavicular, la tiene como que llenita de grasita, ¿no? Y tiene la jiba típica del paciente. Como les mencioné, las estrías rojo-violáceas que son muy marcadas, que son más de 1 centímetro, o estrías púrpuras, ¿no? Y aquel paciente que también se manifiesta con muchos pacientes, el exceso de cortisol les causa depresión, cambios en la personalidad, vienen asociados a hipertensión, osteoporosis, osteopenia y una fragilidad capilar. Inclusive el exceso de cortisol, la obesidad y toda la alteración hormonal que tiene el paciente viene asociado a menorrea secundaria, no tiene regularidad menstrual. Muchos de los pacientes ya vienen asociados a problemas metabólicos como intolerancia a la glucosa o prediabetes, diabetes, o también inclusive algunos pacientes han tenido un infarto o un tromboembolismo o un ACV. Ahora, acá quiero que presten atención porque esta es la parte como que un poquito más tediosa para poder hacer el estudio en aquel paciente que estoy sospechando de un síndrome de Cushing. Entonces, yo cuando tengo un paciente con un síndrome de Cushing, en endocrino, sobre todo mucho en la especialidad, hacemos los test dinámicos. Y estos test dinámicos, para diferenciar en qué contexto me encuentro este tipo de pacientes, nosotros los hospitalizamos. Y hospitalizados le hacemos todos estos test. Entonces, ¿cuál es lo primero que voy a hacer cuando sospecho un paciente que tengo un síndrome de Cushing? Pues el primer examen que voy a hacer es la ACTH. Primero es el cuadro clínico, la historia clínica, voy a examinar al paciente, tengo la sospecha de este paciente que tiene síndrome de Cushing y quiero averiguar cuál es la causa de este síndrome de Cushing. Entonces le voy a medir la ACTH. La ACTH se mide en sangre, sérico. Si la ACTH está por debajo de 5, estoy frente a un paciente con síndrome de Cushing de causa independiente, o sea que la lesión está a nivel de la glándula adrenal. Pero si la ACTH está más de 20, estoy como que me inclino más a la balanza que es un tumor productor de ACTH y probablemente estoy frente a una enfermedad de Cushing. Tengo dos opciones, enfermedad
o tengo un tumor productor de ACTH ectópico. Puede ser un tumor a nivel de la glándula, perdón, un tumor a nivel del pulmón que puede tener un tumor neuroendocrino productor de ACTH. Y si estoy en el rango de 5 y 20, como que estoy en el medio, en la duda, si me voy para ACTH independiente o dependiente, acá por eso que es importante continuar con los test, con los siguientes estudios para definir en qué contexto me encuentro. Y como le dije, mientras más alto está la ACTH, más estímulo a nivel de la glándula adrenal y probablemente estoy frente a un macroadenoma hipoficiario, y mientras que sea la ACTH no tan elevada, estoy frente a un microadenoma hipoficiario. Bueno, entonces estoy frente a un síndrome de Cushing, tengo la ACTH elevada por encima de 20, estoy frente a una ACTH dependiente, tengo dos opciones. Puede ser de causa hipoficiaria, una enfermedad de Cushing, o de causa ectópica, puede ser un tumor productor de ACTH que puede estar localizado a nivel del pulmón, que es el más frecuente, un tumor neuroendocrino. Acá empezamos el estudio. Entonces, acá es donde empieza la primera evaluación inicial en aquel paciente que sospecho de un síndrome de Cushing. Estas son las pruebas, las primeras pruebas que voy a realizar. Por ejemplo, una de las pruebas que se realiza es el cortisol salival nocturno, que le mide el cortisol a las 10, 11 de la noche. ¿Y cuál es lo normal a esa hora el cortisol? ¿Cómo debe de estar a las 10, 11 de la noche si yo le mido un cortisol salival, que se le hace con un hisopo a las 10 o 11 de la noche? ¿Cómo esperamos en aquel paciente? ¿Qué es lo que esperamos fisiológicamente en aquel paciente que no tiene una enfermedad, no tiene un síndrome de Cushing? ¿Cómo esperamos el cortisol a esa hora? Disminuido, ¿no? Muy bien, Camila, claro. Entonces, disminuido. En cambio, en este tipo de pacientes, cuando nosotros le medimos el cortisol salival, lo encontramos elevado. Porque recuerden que un paciente que tiene hipercortisolismo, un síndrome de Cushing, tenemos el cortisol 24/7 elevado. Ya. Y de ahí le medimos también otro examen importante, es el cortisol libre urinario. O sea, le medimos al paciente que junte la orina 24 horas, que junte la orina, y esa orina se lleva a analizar, ¿no? Y medimos el cortisol, el libre urinario. Todos eliminamos cortisol por la orina, entonces lo normal es que eliminemos por debajo de 90. En aquellos pacientes que tienen un síndrome de Cushing, y con mucha más razón si estamos frente a una enfermedad, el cortisol lo tiene mayor, más de 3 o 4 veces del rango normal. O sea, si el rango normal es menos de 90, menos de 100, en estos casos vemos cortisol libre urinario en 400, 500, 1000. Yo he visto hasta en 2000 el cortisol libre urinario en aquellos pacientes que tienen una enfermedad. Y el otro examen son los test. Acá empiezan los test de DEXA 1, DEXA 2, que son test de supresión con 1 miligramo y con 2 miligramos. ¿Y en qué consisten estos test? Estos test consisten en que yo le voy a dar al paciente dexametasona de 1 miligramo a las 10 de la noche, y al día siguiente le voy a medir el cortisol sérico. Entonces, espero con este test un resultado. También es otro examen. Y de ahí tengo también el DEXA-2, que le voy a dar 2 miligramos de dexametasona a las 10 de la noche, y al día siguiente le voy a medir el cortisol sérico. ¿Qué es lo fisiológico? A ver, yo les pregunto, ¿qué es lo que esperamos? Por ejemplo, un ejemplo, yo no tengo un tumor, no tengo un tumor productor de ACTH, no tengo síndrome de Cushing, pero yo me tomo hoy día dexametasona a las 10 de la noche, 1 miligramo. ¿Qué es lo que yo espero al día siguiente si yo me tomo un cortisol sérico? ¿Cómo va a estar mi cortisol sérico al día siguiente, a las 8 de la mañana, si yo me tomé el corticoide en la noche? Bajo, ¿no? Claro, bajo. Entonces voy a tener el cortisol bajo porque yo al tomar en la noche el cortisol voy a suprimir, perdón, al tomar en la noche el corticoide, mi dexametasona, voy a suprimir mi eje, y por ende el cortisol sérico sale bajo. En cambio, en este tipo de pacientes que yo le doy dexametasona, estos test, recuerden, como les digo, estos test son un poquito tediosos a los pacientes y se equivocan. La gran mayoría hacemos este test, lo he hecho en pacientes en la residencia hospitalizados.
y he tenido contaditos que los he hecho de forma ambulatoria, pero se los he escrito así tipo coquito para que no se equivoquen, porque muchos de los pacientes se equivocan al hacerle el test. Y cuando estamos en la residencia, lo que hacíamos nosotros es estar pendiente de un residente que vaya a darle la pastilla al paciente a las 10, 11 de la noche, la dexametasona de 1 miligramo, y al día siguiente le tomamos la muestra de cortisol sérico a las 8 de la mañana para poder valorar cómo se comporta su ritmo en el paciente. Y lo que esperamos en un paciente con un síndrome de Cushing es que el cortisol sérico salga elevado, porque recuerden que acá estamos frente a un tumor productor de ACTH y este tumor productor de ACTH es autónomo, no se va a suprimir con ninguna dexametasona que uno le dé vía oral. Y es igual con la dexa de 2 miligramos. Le damos de 2 miligramos de dexametasona a las 10 o 11 de la noche y le medimos el cortisol sérico en la mañana y donde el cortisol sérico está elevadísimo, no suprime. Acá estamos frente a la sospecha de un paciente con síndrome de Cushing. Primero lo que nosotros cuando hacemos estos test dinámicos, que son los exámenes iniciales que hacemos a los pacientes que estamos sospechando que tiene un síndrome de Cushing, es el cortisol libre urinario, el test de Nugget, que es de 1 o de 2 miligramos, que son también conocidos como Nugget, y el cortisol salival nocturno. Entonces, son los 4 tests, son las 4 pruebas que nosotros realizamos cuando sospechamos un paciente que tiene el síndrome de Cushing. Y cuando tenemos 2 pruebas positivas, ya podemos aumentar la sospecha y estamos frente a un síndrome de Cushing y ahí vamos a corroborar con el ACTH. Entonces, si la ACTH me sale alta, estoy frente a una enfermedad. Entonces, y ahí ya yo tengo, como les dije, 2 opciones, ¿no? Tengo la opción de que sea, si tengo los test positivos y tengo la ACTH alta, me voy al ACTH dependiente. Tengo 2 opciones, que pueda ser una enfermedad de Cushing o puede ser un paciente con un tumor productor de ACTH. Ahí viene la diferencia. ¿Cómo diferencio una enfermedad con una ¿Cómo diferencio una enfermedad con un tumor productor de ACTH ectópica? Si los dos tienen ACTH elevadas, entonces ahí viene el DEXA-8. El DEXA-8 es para diferenciar este tipo de casos. Cuando es lo mismo, le doy dexametasona 8 miligramos en la noche o también le puedo dar 0,5 por 2 días. Entonces también lo puedo partir. Y en estos casos, si no suprime, estamos frente a una enfermedad y si suprime, estamos frente a un tumor ectópico. Entonces recuerden que el DEXA-8 es para diferenciar si estoy frente a la enfermedad o estoy frente a un tumor productor de ACTH. Y si la CTH me sale bajita, pues la lesión está a nivel periférico, a nivel de la glándula adrenal, y tengo que hacer mayores estudios a nivel periférica. Y ojo que si me sale que es un tumor productor de ACTH y la lesión está a nivel central, pues voy a confirmar con una resonancia de hipófisis y ahí voy a localizar el tumor, que lo más frecuente es que encuentre un microadenoma hipofisiario. ¿Y qué pasa si es que tengo los test dinámicos y me concluye que es una enfermedad de Cushing, que el tumor está a nivel central y hago la resonancia y no está el tumor? ¿Qué hago? Porque se ha visto casos, ¿no? Que no tengo todo el estudio, todos los test me salen positivos, que la lesión está a nivel central, que está a nivel de la hipófisis, y tengo la resonancia y la resonancia está negativa. No se ve imagen. Entonces, en este tipo de casos hacemos un cateterismo de senos petrosos. Entonces, esta prueba es invasiva, esta prueba es bien rara realizar, yo solamente lo he visto 2 veces en la residencia, y esto normalmente lo hace el médico radiólogo, ¿no? Este examen se hace con un equipo multidisciplinario, está presente el endocrino, porque el endocrino recibe las muestras, el procedimiento lo hace el radiólogo,
el tecnólogo médico que procesa inmediatamente las muestras. Entonces, es todo una logística hacer este cateterismo porque también puede tener complicaciones, porque el neurocirujano, cuando tú confirmas que es una enfermedad de Cushing, que es un tumor productor de ACTH, el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento de la enfermedad de Cushing es quirúrgico y lo que nosotros para derivarlo al neurocirujano tenemos que enseñarle la imagen que acá está el tumor para que el neurocirujano pueda entrar y pueda operar. El neurocirujano no va a operar si no localizas la lesión, no va a entrar si no hay tumor. Y como les dije, tenemos varias pruebas para poder hacer el diagnóstico. Las pruebas iniciales que tenemos, estamos frente, tenemos las pruebas del cortisol libre urinario. Como le dije, se recolecta al menos 2 muestras. Se le pide al paciente que junte la orina 24 horas y esta orina se lleva a analizar y confirmamos que es positivo la prueba cuando está más de 4 veces o 3 veces del límite superior normal. Y de ahí tenemos el DEXA de 1 miligramo, cuando lo que les mencionaba que le damos dexametasona al paciente de 1 miligramo a las 10 o 11 de la noche y le medimos el cortisol sérico plasmático a las 8 de la mañana y lo que esperamos que esté a un paciente positivo, que la prueba salga positiva, que es compatible con síndrome de Cushing, está por encima de 2, que no suprima esta prueba. De ahí tenemos la prueba de DEXA de 2 miligramos, que es la misma, que es de darle al paciente 2 miligramos de dexametasona. Lo podemos partir en varios días o también lo podemos dar una sola dosis en la noche, a las 11 de la noche, 2 miligramos y medir el cortisol sérico. Lo que esperamos es el cortisol sérico esté mayor a 2 microgramos y eso es compatible con un paciente con síndrome de Cushing. Recuerden que yo necesito solo 2 pruebas para yo validar que estoy frente a un síndrome de Cushing y ya para proceder a los demás test. Recuerden que después de este test tengo el DEXA 8, ya el DEXA 8 que es con alta dosis de dexametasona. Y con el DEXA 8 lo que voy a esperar es que a menor supresión estoy frente a una secreción ectópica de ACTH. Y cuando hay una supresión de más del 50%, entonces, o sea, o que el cortisol sérico me salga menos de 5 picogramos, estoy frente a una enfermedad de Cushing. Ya, es la misma prueba, pero es la DEXA de 8 miligramos, que es la DEXA de alta dosis, que con esta prueba de DEXA de 8 miligramos voy a diferenciar si estoy frente a una enfermedad de Cushing o estoy frente a un tumor productor de ACTH. Y cuando ya confirmo con esta prueba que estoy frente a un tumor productor de ACTH, pido mi resonancia de hipófisis y en mi resonancia veo de que no hay ninguna imagen, mi resonancia sale normal, pues me voy a ir a un cateterismo de senos petrosos. En este cateterismo voy a medir la ACTH y en esta prueba es totalmente invasiva. Normalmente no llegamos a realizar esta prueba. En la gran mayoría ubicamos el tumor mediante la resonancia, pero quiero que sepan que sí existe una prueba en aquellos pacientes que no se puede localizar el tumor en una resonancia. Como les dije, este cateterismo es un examen muy especial y normalmente lo indicamos en aquellos pacientes que tenemos los test positivos para enfermedad de Cushing, pero no tenemos la imagen en la resonancia. Pero como les refería, la gran mayoría sí se logra visualizar la imagen en la resonancia y la gran mayoría de estos tumores son microadenomas, son tumores pequeños, menos de 1 centímetro. Este es un pequeño resumen sobre cómo empezar a realizar el estudio del paciente con síndrome de Cushing. La primera es sospechar de esta patología en aquellos tipos de pacientes, como le mencioné, el cuadro clínico. Medimos la ACTH. Si la ACTH está alta, estamos pensando que es una ACTH dependiente, es una ACTH elevada. Estamos frente a un paciente con síndrome de Cushing y tenemos 2 opciones, que puede ser una enfermedad o puede ser un tumor productor de ACTH. De ahí con esto podemos avanzar con los test dinámicos, con el CLU, con el DEXA 1, DEXA 2 y si concluyo que tengo 2 pruebas positivas para síndrome de Cushing, pues procedo a hacer el DEXA 8 para diferenciar si es una enfermedad o es un tumor productor de ACTH ectópico. Confirmo que estoy frente a una enfermedad, pido una resonancia de hipófisis. Y si la ACTH me sale baja, es una ACTH independiente, entonces la lesión está a nivel de la glándula adrenal. Tengo que hacer más estudios a nivel periférico.
Este es lo típico que se ve, ¿no? El tumor localizado a nivel de la hipófisis, un tumor productor de ACTH, y como le dije, la gran mayoría son microadenomas hipofíseos, son tumores menos de 1 centímetro, y la gran mayoría son benignos y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento de elección en un paciente con enfermedad, un tumor productor de ACTH, el tratamiento es quirúrgico. ¿Ya? Eso sí quiero, esto siempre preguntamos cuál es el tratamiento de elección en un paciente con enfermedad de Cushing. Entonces, el tratamiento es cirugía. Tiene que ingresar el neurocirujano. La cirugía es resecar, no curetear el tumor y la gran mayoría de postcirugía de este tipo de pacientes quedan con hipopituitarismo. Por eso es que nosotros hacemos un estudio hormonal postquirúrgico, porque recuerden que el neurocirujano va a limpiar toda la zona de la hipófisis, va a curetear y va a dejar todo limpio. Entonces, probablemente el paciente va a quedar con hipopituitarismo, le va a tener cierto déficit hormonal. Muchos de los pacientes quedan con hipotiroidismo secundario y también quedan con insuficiencia suprarrenal secundaria. Y los pacientes van a tener le voy a tener que reponer levotiroxina y también prednisona. Y si es que la cirugía no se puede dar porque el tumor es extenso, hay contraindicaciones en el paciente, es un tumor que está comprimiendo el quiasma óptico, es un tumor que tiene difícil abordaje, pues tenemos un segundo tratamiento que es la radioterapia. ¿Ya? Y también como otra opción tenemos el tratamiento médico, que son fármacos que actúan a nivel central, a nivel de la hipófisis, y el fármaco de elección es el pasiriótido. Muchos de nuestros pacientes que son operados y cuando hacemos el seguimiento post cirugía, lo hacemos mediante el dosaje del cortisol libre urinario y lo que esperamos es que si se ha limpiado todo el tumor, se ha sacado todo el tumor, este cortisol libre urinario va a salir bajito, ya no tiene por qué tener hipercortisolismo el paciente. Inclusive muchos de los pacientes quedan con hipopituitarismo, quedan con insuficiencia suprarrenal, pero en aquellos pacientes que después cirugía no le ha retirado todo el tumor el neurocirujano y vemos que todavía tiene y todavía le sale el cortisol libre urinario elevado, podemos darle como un segundo tratamiento el pasiriótide, ¿no? Para bloquear la producción de ACTH. Como les dije, el tratamiento de elección en este tipo de casos, en enfermedad de Cushing, es la cirugía. Es el tratamiento ideal, hay una tasa de curación de 70-80% y es bien raro que recidive la enfermedad. Por eso que es importante que el neurocirujano, el que lo opere, sea un neurocirujano experto, ¿no? En hipófisis. Y como le dije, nosotros le hacemos un dosaje hormonal más o menos a la semana, a los 15 días post cirugía, para saber si el paciente quedó o no quedó con hipopituitarismo y de acuerdo a eso hacer la reposición hormonal que le falta al paciente. Si el tratamiento, cuando optamos el tratamiento médico, cuando la cirugía está contraindicada, cuando no se le puede operar al paciente, cuando tiene más riesgo que beneficio, o cuando a pesar de la cirugía todavía tenemos la enfermedad, sigue el cortisol libre urinario alto, entonces ahí podemos insistir con el tratamiento médico. Y también cuando a veces el paciente que ha recibido radioterapia no hay mejoría, sigue el tumor ahí productor de ACTH, podemos optar por el tratamiento médico. Y como les mencioné, el tratamiento médico de elección tenemos el pasiriótide. El pasiriótide es un agonista de somatostatina, sobre todo que actúa a nivel de receptor 5. Este pasiriótide lo que va a hacer es bloquear la producción de ACTH. Si bloquea la producción de ACTH a nivel central, lo que va a hacer es va a reducir la producción de cortisol. Pero también tenemos que tener cuidado porque el pasiriótide también tiene efectos secundarios. Es una ampollita que se le aplica al paciente una vez al mes intramuscular y hay que tener cuidado porque también tiene efectos adversos como por ejemplo le puede ocasionar al paciente hiperglicemia, hay pacientes que pueden hacer diabetes, entonces hay que tener el monitoreo, pero la gran mayoría responde muy bien con este medicamento intramuscular que se le aplica al paciente una vez al mes, el Pacirión. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? O si no me escriben, ¿ya? ¿Tienen dudas? Allá me dicen cuál es el más recomendable en el test, el DEXA 1 o el DEXA 2. Hacemos los dos. Hacemos primero el DEXA 1, sale positivo, procedemos al DEXA 2. Tratamos de hacer todos los tests. La evaluación inicial consiste en realizar el cortisol libre urinario,
hacer el cortisol salival, normalmente no lo hacemos, ¿no? Porque no tenemos para medirlo en el hospital, eso lo hacen de forma particular y lo que hace, pero está mencionado en la guía, pero lo que sí o sí sí hacemos es el cortisol libre urinario. Tenemos dos muestras positivas, necesitamos dos muestras de cortisol libre urinario. Le hago el DEXA 1 y el DEXA 2. Con esto necesito dos pruebas positivas para proceder y hacer ya el DEXA 8 y con mi ACTH más. ¿Dudas, preguntas? Mm, doctora, sí, sí o sí, sí, tienen que hacer todos los test, porque si te falla uno, tienes el otro. Ah, ya, ¿cuál es la diferencia entre octreotide y pasiriótide? Ya, pasiriótide es, la aplicación es mensual y octreotide la aplicación es todos los días, cada 24 horas, y es subcutáneo. Claro, los dos son análogos de somatostatina, sí, pero lo que pasa es que el pasirótide tiene mayor efecto a nivel del receptor 5 y es donde bloquea la producción de ACTH. Y aparte que se aplica una vez al mes, es mucho más fácil. En cambio, el octreotide se aplica todos los días. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas, dudas? Todo claro, porque esa es la parte más densa. A ver, doctora, entonces entre ambos, el de la primera línea, sí, es pasiriótide. Pero recuerden, el tratamiento de elección, si es pregunta en el examen, tratamiento de elección es quirúrgico, es su tratamiento de primera línea. Ya el tratamiento médico es que mi paciente, un ratito que estoy conectando mi cargador allá. Eh, si la pregunta en el examen, por ejemplo, le dice, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección en la enfermedad de Cushing? Es quirúrgico, definitivamente. El tratamiento es cirugía, pero solamente el tratamiento médico lo voy a indicar si es que hay recidiva de enfermedad, si es que no he podido operar al paciente, tiene contraindicaciones. Pero el tratamiento de elección es la cirugía. Pero si me preguntas entre pasiriótide y octrótide, obvio que pasiriótide. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Para proceder a enfermedad de Addison. Todo claro, doctora. Ya, gracias, María Fernanda. A ver, dame un minuto. Ya, entonces vamos a hablar ahora sobre enfermedad de Addison.
que es todo lo contrario a síndrome de Cushing. Si en el síndrome de Cushing nosotros tenemos hipercortisolismo, acá estamos hablando de hipocortisolismo, que hay poco cortisol en este paciente. Y esta foto es típica de un paciente con enfermedad de Addison, ¿no? Con algunos de sus compañeros hemos visto en la consulta pacientes con enfermedad de Addison, que es un paciente típico que está hiperpigmentado por la propia melanocortina, que es el precursor de la ACTH. Mire la hiperpigmentación en mucosas. Es un paciente que está así bien oscurito, que cuando nosotros le damos tratamiento, posteriormente se aclara un poquito y el paciente se da cuenta. Entonces, es la pigmentación típica en aquel paciente con enfermedad de Addison. Cuando hablamos de enfermedad de Addison, pues estamos frente a... no salió la foto. Bueno, como ustedes saben, no salió la foto acá, como ustedes saben, en el paciente cuando tenemos la glándula adrenal tiene una corteza y tiene una médula. Y la corteza tiene capas, tiene una capa fascicular, una zona glomerular y una zona reticular. Y a nivel de la médula, la producción de catecolaminas. Entonces, de acuerdo a dónde está la lesión, en la zona glomerular o fascicular o reticular, en la reticular donde hay la producción de andrógenos, en la glomerular donde hay la producción de mineralocorticoides y en la fascicular donde hay la producción de cortisol, entonces ahí es donde está la afectación en este tipo de pacientes con insuficiencia suprarrenal. Cuando hablamos de enfermedad de Addison, nos referimos que estamos frente a un paciente con insuficiencia suprarrenal y estamos hablando que la insuficiencia suprarrenal es primaria, es a nivel de la glándula adrenal. Y la causa más frecuente es la autoinmune, ¿ya? Es la autoinmune. Y muchos de estos pacientes, como es una enfermedad autoinmune, está asociado a otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo diabetes tipo 1, vitíligo, enfermedades tiroideas, sea hiper o hipo, AR, lupus, Sjögren. Entonces, está relacionado con otras enfermedades autoinmunes, ¿ya? Y como les digo, si en la pregunta, en la pregunta del examen les dice cuál es la causa más frecuente de la enfermedad de Addison, es autoinmune. Pero si la pregunta es, ¿cuál es la causa más frecuente en Perú de insuficiencia suprarrenal, enfermedad de Addison? En Perú es la tuberculosis. ¿Ya? Como les dije, la causa más frecuente en general a nivel mundial es autoinmune. Pero si es a nivel nacional es tuberculosis y es más frecuente en mujeres que en hombres, como todas las patologías de endocrino. Y es frecuente en gente joven de 30 a 40 años. ¿Cuál es la causa más frecuente? Tenemos la autoinmune, que está asociado a síndromes poliglandulares tipo 1, tipo 2, que lo voy a conversar más adelante. Las causas infecciosas, y dentro de las causas infecciosas tenemos la tuberculosis. Los pacientes hacen, inclusive los pacientes con sífilis, VIH, pueden causar estas enfermedades infecciosas adrenalitis, o sea, inflamación de la glándula, y esta glándula puede quedar insuficiente. Y otra de las causas también que son conocidas es por un cáncer metastásico, que puede dar metástasis a nivel de un cáncer de pulmón, de mama, que puede migrar a la glándula adrenal. O también pueden ser por algunos fármacos que pueden causar infarto en la glándula adrenal, como los medicamentos, la rifampicina, que se ha visto en pacientes con TB, en pacientes que usan ketoconazol, fluconazol. Ese es el síndrome poliglandular que está muy asociado a la enfermedad de Addison. Como le dije, hay síndrome poliglandular tipo 1, tipo 2, y en el síndrome poliglandular tipo 1 tenemos la enfermedad de Addison, tenemos hipoparatiroidismo y candidiasis mucocutánea. Y en el síndrome poliglandular tipo 2 tenemos la enfermedad de Addison, la enfermedad tiroidea autoinmune, que puede ser hiper o hipo, o diabetes tipo 1. Entonces, hay mucha asociación de esta enfermedad de Addison con otras enfermedades autoinmunes y como podrán ver, tenemos varios síndromes poliglandulares, pero los más frecuentes tenemos el tipo 1 y el tipo 2. Y cuando tenemos en aquellos países que tenemos enfermedad de Addison, buscamos un poquito más, porque muchos de ellos tienen enfermedad de Addison y tienen vitiligo, tienen queratitis, tienen diabetes tipo 1 o tienen hipotiroidismo, otras enfermedades más autoinmunes como podrán ver.
¿Y cuál es el cuadro clínico? Si yo en el paciente con el síndrome de Cushing, en aquel paciente que tiene hipercortisolismo, era un paciente gordito, era un paciente que tiene la glucosa alta, es un paciente que tiene un aumento de tejido graso, entonces esto es todo lo contrario. Los pacientes con enfermedad de Addison son aquellos pacientes que son delgados, son pacientes que tienen bradicardia, tienen hipotensión, son pacientes que están cansados, son pacientes que tienen hiponatremia, tienen hipercalemia, son pacientes que están fatigados, que se duermen. Entonces, y recuerden que cuando un paciente con insuficiencia suprarrenal, la pérdida de la función de la glándula se da lento, se da poco a poco. No es que en semanas el paciente va a debutar con una insuficiencia suprarrenal. Entonces, cuando uno hace el estudio, le pregunta el tiempo de enfermedad, es un tiempo de enfermedad prolongado y la gran mayoría se diagnostica mediante una crisis adrenal. Entonces se diagnostica en la emergencia. Los pacientes no sabían que tenían insuficiencia adrenal. Vienen por otra causa, porque han hecho una neumonía o porque se han operado y se chocan en sala de operaciones y cuando se le hace el estudio no sabía que tenía insuficiencia suprarrenal. Y cuando se le pregunta el antecedente de TB, la gran mayoría ha tenido TB acá en el Perú. Como le dije, los síntomas pueden ser, se presentan poco a poco, entonces se van presentando de forma progresiva. Puede haber primero una deficiencia de glucocorticoides, posteriormente de mineralocorticoides y hasta en las mujeres puede haber un déficit de andrógenos. Y como le dije, la aparición suele ser insidiosa, los síntomas se presentan gradualmente y la gran mayoría no se da cuenta en etapas iniciales y por eso que el diagnóstico suele ser al inicio muy difícil y los encontramos ya cuando el paciente debuta con una crisis adrenal. ¿Y cuál es la manifestación clínica que va a tener el paciente? Lo que vamos a esperar en el paciente es que tenga debilidad, hipotensión, hipoglicemia, el paciente viene deshidratado, viene con hiponatremia, hipercalemia, viene con anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Entonces, y cuando lo examinamos, el paciente está hiperpigmentado, tiene pigmentación en mucosas, en encías y se le ve más oscurito. Y cuando uno le pregunta al paciente, ¿usted siempre ha sido así oscurito? ¿Tiene una foto de su DNI? Cuando he tenido pacientes, veo la foto del DNI y son muy diferentes. Y ahí recién el paciente se da cuenta, ah, sí, me he pigmentado, las uñas se pigmentan un poquito. Entonces, sí, el cuadro clínico es bien florido. Pero solo, como le digo, es difícil diagnosticarlo al inicio. Normalmente nosotros lo vemos ya cuando el paciente ha hecho una crisis adrenal. ¿Y cuáles son los síntomas que tiene el paciente? Pues el paciente viene por anorexia, por cansancio, fatiga. Muchos de ellos tienen estreñimiento, tienen dolor abdominal y cuando hacen la crisis vienen con hipotensión, vienen chocados, vienen con hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia y cuando lo examinamos, muchos de los pacientes tienen vitiligo, tienen lesiones acrómicas en la piel, entonces hay relación con enfermedades autoinmunes. ¿Y por qué el paciente, como le dije, muchos de ellos hacen hipotensión, están asociados con otras enfermedades autoinmunes como vitiligo? ¿Y por qué tenemos esta hiperpigmentación? Por la propia melanocortina. Recuerden que la propia melanocortina es como una prohormona, un precursor de la CTH. En este tipo de pacientes lo que esperamos es tener un cortisol sérico bajito, por debajo de 3, por debajo de 5 y por feedback la CTH está alta. Entonces es lo típico que esperamos un paciente con insuficiencia suprarrenal, tenemos un cortisol sérico bajo y una CTH volando, ¿no? Y por eso que el paciente está hiperpigmentado. Y es lo que esperamos, mira la pigmentación en mucosas y muchos de los pacientes tienen también vitiligo. El paciente se pigmenta un poquito la parte del rostro. Eh, tiene, mira acá la pigmentación, ¿no? En las mucosas, las manitos un poquito pigmentadas, oscuritas. Y como le digo, la gran mayoría debuta con una crisis adrenal. Entonces, normalmente no lo encontramos al paciente al inicio de la enfermedad, lo encontramos ya cuando el paciente viene a la emergencia, ¿no? Y viene por un cuadro de deshidratación, chocado, el paciente está en la UCI, en trauma shock, y ya ahí cuando lo examinamos encontramos que el paciente tiene insuficiencia suprarrenal, ¿no? Y donde acá el tratamiento es, cuando el paciente tiene una crisis adrenal, es sí o sí darle corticoides endovenoso y unas muy buenas vías periféricas, hidratarlo con dextrosa porque el paciente viene también con hipoglicemia.
¿Y cómo hacemos el diagnóstico, no? Por la prueba de oro estándar, el gol estándar para diagnosticar insuficiencia suprarrenal es la prueba con estímulo con corticotropina, la prueba de estímulo con ACTH sintética. Es la prueba de oro para hacer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria. Y lo que esperamos en esta prueba, nosotros le administramos 250 microgramos de corticotropina sintética endovenoso y le medimos el cortisol sérico en varios tiempos. Y en todos los tiempos el cortisol sérico sale bajito, sale disminuido por debajo de 18 microgramos y acá es compatible con un paciente con insuficiencia suprarrenal. Si no, normalmente aquí en Perú no tenemos corticotropina sintética, ya no tenemos la prueba de Sinantec, más conocido como Sinantec, ya no lo tenemos aquí en Perú. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Podemos hacerlo mediante el cortisol sérico. Acá sí se nos permite hacer el cortisol sérico mediante diagnóstico. Según la guía, refiere de que tener un cortisol sérico por debajo de 3 o por debajo de 5 ya es confirmatorio de una insuficiencia suprarrenal primaria. Y si a esto le sumamos la ACTH y la ACTH si está elevada, pues estamos de origen primario a nivel de la glándula adrenal. Pero si la ACTH te sale normal o baja, estamos en la lesión que está a nivel central. Y cuando excluyes y dices, no, no es una insuficiencia suprarrenal, cuando el cortisol sérico está por encima de 18. Ya acá no buscas otras causas del cuadro clínico del paciente. Y si tiene entre 3 y 18, pues estamos con la duda y hacemos el test de estímulo de ACTH con la prueba de Sinantec. Y si sale menos de 18, confirmamos insuficiencia suprarrenal y si estamos por encima de 18, excluimos el diagnóstico. Como les mencioné, acá tenemos la prueba de Sinantec, el test de estímulo con ACTH sintético, que le administramos al paciente 250 endovenoso, ¿no? Y le medimos en varios tiempos el cortisol sérico, y el cortisol sérico me sale por debajo de 18, me sale bajito, entonces confirmo el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Si no tengo esta prueba de Sinantec, procedo a hacer la prueba del cortisol sérico a las 8 de la mañana. Si me sale por debajo de 3 microgramos, estoy frente a una insuficiencia suprarrenal. Algunas guías dicen 3, otras guías dicen 5, pero ya por debajo de 5 ya estoy confirmando que es una insuficiencia suprarrenal. Y si le mido la CTH, pues la CTH le va a salir elevada y voy a estar de origen primaria a nivel de a nivel de la lesión está a nivel de la glándula adrenal. Hay otra prueba también que que la he hecho en la residencia, que es el test de hipoglicemia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos cuando estamos nosotros que no aparentemente estamos sanitos? ¿Qué es lo que esperamos que tener si hacemos hipoglicemia? ¿Cómo actúa nuestro cortisol? ¿Qué hace? ¿Sube o baja? Si estamos en hipoglicemia. Sube, ¿no? Entonces lo que esperamos es que suba, que se eleve. En cambio, en pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, yo he hecho esta prueba durante la residencia, ya, entonces nosotros sometemos al paciente a una hipoglicemia, o sea, le administramos al paciente un poquito de insulina, es lo que hemos hecho en la residencia, le administramos un poquito de insulina, lo sometíamos al paciente a hipoglicemia. Hipoglicemia en un paciente que no tiene diabetes es por debajo de 55. Llegábamos a la hipoglicemia de 40 y le medíamos el cortisol sérico en todos los tiempos, en 0, 15, 30. Obvio que estamos al costado con nuestra dextrosa ya cargado porque ya el paciente, si es que pasaba algo, le administramos dextrosa, ¿no? En este tipo de pacientes lo que esperamos es que tiene insuficiencia suprarrenal, por más que esté en hipoglicemia, no sube el cortisol y el cortisol sigue bajito. Entonces, si el cortisol sube, descartamos la insuficiencia suprarrenal. Pero recuerden que para insuficiencia suprarrenal, el examen gol estándar es la prueba de estímulo con corticotropina, con ACTH. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la terapéutica? ¿Qué es lo que le vamos a dar al paciente? Entonces, si yo tengo que este tipo de paciente tiene insuficiencia suprarrenal, tiene el cortisol bajito, tiene hipocortisolismo, pues el tratamiento es darle cortisol, darle corticoides. Entonces, y este corticoide le voy a dar simulando el ritmo circadiano. Como no sé si se recuerdan lo que hablamos del ritmo circadiano, que a las 8 y a las 4 de la tarde son los picos de cortisol. Entonces, vamos a simular este ritmo circadiano. Le vamos a dar corticoides a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y es importante que el paciente
Es importante simular este ritmo para que el paciente mejore, ¿no? Tenga mejoría en los síntomas, no tenga bradicardia, no tenga hipotensión. ¿Y cómo voy a monitorizar? ¿Cómo voy a saber si mi paciente está bien? Voy a saber que mi paciente está respondiendo bien si manejo una buena presión, si maneja un buen ritmo cardíaco, si veo que el paciente está súper pilas y si los electrolitos están normales. Yo para hacer seguimiento a un paciente con enfermedad de Addison, el seguimiento se realiza mediante la clínica del paciente y mediante los electrolitos. Yo no voy a esperar que el cortisol sérico se eleve. No se hace seguimiento con cortisol sérico, pero recuerden que la glándula está dañadita, no produce cortisol. Entonces estoy reponiendo la hormona, pero no voy a hacer de que el cortisol sérico suba. Entonces no espero dosarle cortisol sérico a este paciente. El seguimiento en este grupo de pacientes es mediante la clínica y los electrolitos del paciente, que deben estar ok. ¿Y cómo voy a reemplazar estos corticoides? Miren, tenemos varios tipos de corticoides y también vamos a reemplazar de acuerdo a qué déficit tiene mi paciente. La gran mayoría tiene déficit de glucocorticoides, de corticoides, y solamente reponiendo esto mejora los demás síntomas. Es bien raro que el paciente también haya alterado la parte de mineralocorticoides. En este caso le tengo que dar fluorocortisona. Y también es bien raro que el paciente tenga déficit de andrógeno. Entonces, si es que tiene déficit, pues le voy a reponer, pero la gran mayoría responde solamente al reemplazo de glucocorticoides. ¿Y cuál de los corticoides voy a usar? Pues lo ideal es usar un corticoide de vida media corta. Es aquel corticoide que va a simular el ritmo circadiano y que tiene un tiempo de vida media corta. Y uno de ellos es la hidrocortisona. Y esta hidrocortisona aproximadamente lo voy a partir 3 cuartos en la mañana y 1 cuarto en la tarde. Entonces le puedo dar al paciente la dosis estándar es de 15 a 30 miligramos al día. Entonces lo voy a partir esta hidrocortisona, le puedo dar 20 a las 8 de la mañana y 10 a las 4 de la tarde para simular el ritmo circadiano. Lo ideal es que el paciente reciba hidrocortisona, que es el más fisiológico y es el que menos probabilidad me va a dar de que mi paciente se sobredosifique de corticoides y se vaya a un síndrome de Cushing. Si es que el paciente no puede mandar a preparar su hidrocortisona, pues la otra opción que tenemos es la prednisona. Y la prednisona nosotros le damos aproximadamente 7.5 miligramos al día y lo dividimos en 5 miligramos en la mañana y 2.5 le damos a las 4 de la tarde. Entonces la prednisona viene de 5 miligramos, le damos una tabletita en la mañana y media tabletita a las 4 de la tarde. Y la otra opción es la dexametasona, que es lo más alejado que lo voy a dar, porque la dexametasona tiene un tiempo de vida media larga, inclusive de 72 horas, y el paciente se me puede ir al otro extremo. Entonces, prefiero hidro o prednisona, ¿no? Y como le dije, el monitoreo es con seguimiento es con el cuadro clínico del paciente. Y también es importante, nosotros le explicamos al paciente, es que cuando reciba este tratamiento y se confirma el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, es que el paciente tenga una identificación, tenga un collarín, una tarjeta de información médica en caso de emergencia, porque todo paciente que tiene insuficiencia suprarrenal, nosotros le explicamos que cuando tiene un proceso respiratorio o algún cuadro infeccioso respiratorio, gastrointestinal o alguna extracción de diente, algún factor estresor, el paciente tiene que duplicar la dosis del corticoide, porque recuerden que nosotros cuando estamos frente a algo que nos estresa, nuestro cortisol sube, es lo que esperamos. Pero si estamos frente a un paciente con insuficiencia suprarrenal que tiene poquito cortisol y que recibe el cortisol necesario vía oral y está frente a un estrés, su glándula no funciona. Entonces el paciente tiene que duplicar la dosis vía oral. Y si el paciente tiene una cirugía mayor, tenemos que administrar hidrocortisona endovenoso. Es el corticoide endovenoso porque el paciente me puede hacer una crisis adrenal en sala de operación. ¿Y qué pasa si mi paciente no hizo caso, se operó, no duplicó su dosis, tuvo una cirugía grande, hizo crisis adrenal? Pues inmediatamente si el paciente con una crisis adrenal viene con hipotensión, viene con hipoglicemia, viene con trastorno electrolítico, inmediatamente le pongo una vía periférica con dextrosa y le administro en bolo hidrocortisona de 100 miligramos, un bolo, y de ahí ya lo puedo indicar cada 8 horas porque lo que su cuerpo necesita el paciente es corticoide y necesita su hidrocortisona para poder
sobrevivir el paciente porque si no va a tener una alta mortalidad. Y ya cuando el paciente se estabilice y salga de alta, sale con corticoides vía oral, pero durante la hospitalización va a tener que recibir el corticoide endovenoso. Listo, preguntas, dudas. A ver, Camila creo que va a ser endocrinóloga. ¿Dudas, preguntas, algo que tengan dudas? ¿Alguno de ustedes ha visto un paciente con Cushing en la práctica? Ah, sí han visto, sí, pues, ¿no? Algunos en el grupo han visto. Es bien raro la patología, ya, pero sí. A ver, ¿qué dice? A ver, vamos a ver. Las preguntas, ya que son tímidas, pueden escribir. A ver, dice, doctora, ¿por qué el cortisol no logra subir en el caso de someterlo a hipoglicemia? Ah, ya. Una de las pruebas es el test de hipoglicemia insulínica, que nosotros lo llevamos al paciente a hipoglicemia y lo que esperamos en un paciente normalito es que el cortisol suba. Pero en este paciente que tiene insuficiencia suprarrenal, que su glándula adrenal no produce cortisol, por más que yo lo someta a hipoglicemia, el cortisol va a seguir bajito porque la glándula está dañada. Entonces no va a subir. Si esa parte quedó clara, ah, ya, chévere, ya, gracias. Y recuerden que los pacientes con enfermedad de Addison vienen asociados con otras patologías autoinmunes. Con algunos de la práctica hemos visto un paciente con enfermedad de Addison, una señora que tenía hipertiroidismo, tiene dos enfermedades a la vez. Como son enfermedades autoinmunes, vienen de la mano con otras enfermedades más. ¿Preguntas? ¿No hay dudas? No, doctora. Bueno, listo, chicos. Muchas gracias por la puntualidad. Si no hay dudas, bueno, doy por terminada la sesión y muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, doctora. Buenas Sí. tardes, doctora. Ya, vamos a compartir, pero no sé por dónde, a ver. ¿Me avisan, por favor, si ven toda mi presentación? ¿Están viendo la presentación? Por favor, contéstenme porque yo no los veo. Sí, Sí, doctora. doctora, sí se ve. Buenas Ya, tardes. por favor, si se interrumpe o algo, me lo hacen saber, ¿ya? Continuando con las clases, el día de hoy me toca a mí hacer la revisión del hipopituitarismo y el panhipopituitarismo. Esta clase realmente nos permite compendiar un poco de lo que ya ustedes han estudiado en relación a patologías de hipofunción, relacionadas a patologías de hipofunción hipofisaria. Estamos hablando del hipopituitarismo como un síndrome clínico que resulta de la deficiencia de una o más hormonas. Nosotros sabemos perfectamente que vamos a tener en nuestra hipófisis
varias hormonas. Tenemos hipófisis anterior e hipófisis posterior. En la hipófisis anterior producimos hormonas, en la hipófisis posterior almacenamos hormonas. Y estas están conectadas con el tallo hipotalámico porque de allí reciben factores estimulantes o factores inhibitorios para la producción de determinadas hormonas. De tal manera que cuando nosotros hablamos de esta patología, tenemos que recordar cómo es la función hipotálamo hipofisaria. Dependiendo de cuán la producción, qué falla existe en la producción hormonal, vamos a tener que el cuadro clínico va a ir variando dependiendo de qué hormonas se hayan afectado, ¿no? Dependerá del número de ejes comprometidos, si la enfermedad es aguda o crónica y la edad del paciente. Ahí se ha quedado colgado, no sé por qué. Un ratito voy a salir para volver a ingresar porque no sé por qué razón no avanza. Bien. Cuando nosotros recordamos al eje hipotálamo hipofisario, tenemos que recordar puntualmente que existe una conexión con el hipotálamo. El hipotálamo va a lanzar factores estimulantes o inhibitorios hacia la hipófisis anterior. La neurohipófisis almacena hormonas formadas a nivel hipotalámico. Y cuando nosotros podemos evaluar en un corte coronal, vemos acá la hipófisis, el quiasma óptico, los pares craneales, como zonas circundantes a la hipófisis. La hipófisis es una glándula muy pequeña en la cual vamos a tener que está almacenada o cobijada en la silla turca, que es una caja ósea. La hipófisis tiene más o menos 1 centímetro cúbico y toda vez que hay un aumento de volumen, sea por un adenoma, sea por un crecimiento difuso como es la hiperplasia, esto va a verse comprimido y va a tener impacto en la producción hormonal. Sabemos pues que la hipófisis comanda al eje tiroideo, comanda al eje de la suprarrenal, al eje de las gonadotropinas, produce prolactina y en la neurohipófisis tenemos a la hormona antidiurética y a la ocitocina, de tal manera que la glándula hipofisaria va a tener realmente muchas funciones en la economía porque comanda a varias glándulas a su vez. Toda vez que hablamos de un hipopituitarismo, nosotros tenemos que determinar qué déficit hormonal tenemos y esto lo vamos a hacer tanto determinando las hormonas basales de la hipófisis como pruebas dinámicas y estudios por imágenes. El manejo siempre va a ser sustituir hormonas. El hipopituitarismo es infrecuente, se dice que aproximadamente la incidencia, o sea, el número de casos nuevos por año es 4.2 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la prevalencia, que es el número de casos acumulados, es 45.5 por 100.000 habitantes. El hipopituitarismo está asociado a un aumento de mortalidad porque el hipopituitarismo nos va a llevar a un hipotiroidismo secundario, a una insuficiencia suprarrenal secundaria, a un hipogonadismo secundario, a diabetes insípida.
La mayor mortalidad se debe a que esto se ha asociado a un incremento de enfermedad cardio y cerebrovascular cuando hay este hipopituitarismo. Cuando nosotros vemos el hipopituitarismo, vamos a decir que es primario cuando el causal está netamente en la hipófisis, es decir, se ha dañado las células hipofisarias. Y vamos a decir que es secundario cuando el daño es hipotalámico. El hipopituitarismo más frecuente es adquirido por daño, llámese un adenoma que nos ha destruido, radiación, traumatismo, pero a veces tenemos hipopituitarismo genético embrionario. Y la evaluación siempre es evaluando tanto las hormonas tróficas hipofisarias como las hormonas periféricas. Las causas más frecuentes del hipopituitarismo son los adenomas no funcionantes, es decir, aquellas masas que ocupan espacio pero no producen nada. Ese ocupar espacio me daña las células hipofisarias y por lo tanto no hay producción hormonal. Pero hay otras causas, como por ejemplo el síndrome de Sheehan. ¿Por qué debo recordar el síndrome de Sheehan? Porque el síndrome de Sheehan se va a caracterizar porque es un cuadro que se presenta en una mujer que ha tenido un parto traumático con un sangrado copioso, se ha producido hemorragia severa, shock y luego necrosis hipofisaria. Ese es el síndrome de Sheehan, relacionado a un parto complicado. Puede haber sangrado por otras causas que pueden llevar a la apoplejía hipofisaria, traumatismos. Es una patología poco diagnosticada. Toda vez que tengamos pacientes que tienen TEC, traumatismos encefalocranianos de diferentes grados de importancia, debemos evaluar función hipofisaria. Todo proceso infeccioso que tenga efecto de masa, como por ejemplo los granulomas tuberculosos, antiguamente la sífilis daban los granulomas sifilíticos que ocupaban espacio y esto daba lugar al compromiso hipofisario. Metástasis es bien raro, pero no imposible, hay algunos casos descritos, y genético que es poco frecuente. Lo de causa hipotalámica es cuando hay una alteración del tallo hipofisario, sea porque haya habido una sección, por ejemplo, en una cirugía, en un traumatismo, en radiación, o porque hay patologías propias del hipotálamo que impiden que los factores hipotalámicos lleguen a la hipófisis. Recordar, pues, que las conexiones hipotalámicas llegan a la hipófisis anterior y a la hipófisis posterior. La hipófisis posterior básicamente recibe factores estimulantes que actúan sobre sus células para producir ACTH, TSH, LH-FSH, hormona de crecimiento prolactina. Mientras que la neurohipófisis es una zona de almacenamiento de hormonas. Tanto la hormona antidiurética como la oxitocina se producen en el hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis. La mayoría entonces de los hipopituitarismos son causados por tumores hipofisarios no secretores o no funcionantes. Otra causa frecuente relativamente es el TEC, la radioterapia o la manipulación quirúrgica, la cirugía de hipófisis. Sabemos pues que los adenomas pituitarios no funcionales van a ser la causa primaria. Otra causa que es frecuente en niños es el craniofaringioma, que son tumores relativamente benignos, quistes, pero que por su gran tamaño producen mucho daño. La radioterapia dirigida a la hipófisis o al cerebro en general, puede haber inflamación como la hipofisitis, la tuberculosis, meningitis, sarcoidosis, hemorragias, específicamente el Sheehan, que es en la puérpera inmediata, traumatismos de diferente magnitud. El hipopituitarismo es aislado, generalmente esto es genético. Hay alguna alteración genética que hace que la persona, por ejemplo, tenga deficiencia de hormona de crecimiento o deficiencia de gonadotropina. Eso da lugar a que solamente un eje hormonal esté alterado. Genéticamente vamos a tener marcadores de diferentes tipos que van a
comandar la producción y la formación de las hormonas hipofisarias y dependiendo de la falla que exista, vamos a tener el cuadro clínico. Las causas más frecuentes que hemos mencionado son los defectos, los adenomas no secretores. Cuando es de una sola línea, generalmente es un defecto genético. Esto es importante recordar. Esta es la hipófisis. Si yo tengo una masa de cualquier naturaleza, llámese adenoma, no secretor, un craniofaringioma que es enorme, que me ocupa toda esta zona intra y supracelular, me daña la hipófisis porque la comprime, porque va destruyendo sus células hipofisarias productoras de hormonas. Por ejemplo, este es un típico craniofaringioma. Este es un típico craniofaringioma que fíjense el tamaño que tiene y por el tamaño que tiene yo ya debo intuir el daño que me ha producido. Acá hay un panhipopituitarismo, es decir, todas las hormonas, tanto de la hipófisis anterior como de la hipófisis posterior, están comprometidas. Generalmente es patología de niños o adolescentes. Estos chicos generalmente vienen con cuadros clínicos aparatosos de cefalea intensa, edema de papila, compromiso asmático bilateral, generalmente con amaurosis, y cuando evaluamos los ejes hormonales, casi todos están comprometidos. El síndrome de Sheehan es un clásico que debemos conocer, es un panhipopituitarismo que lo vamos a observar en una mujer gestante. La normalidad en una gestación es que la glándula hipofisaria aumente de tamaño. Si ese aumento de tamaño es considerable, puede haber compromiso por compresión, pero además van a haber factores que van a contribuir en medio del parto a que exista hemorragias masivas a nivel hipofisario, lo que lleva a isquemia de la hipófisis que la vamos a visualizar clínicamente en forma paulatina. En el inmediato del parto, vamos a observar que la madre tiene ausencia de leche, o sea, hay agalactia, porque la prolactina no se está liberando. Con el paso del tiempo, primeros meses, la mujer no recupera sus ciclos menstruales, se queda en amenorrea. Sigue pasando el tiempo, la mujer hace manifestaciones de hipotiroidismo y finalmente hace manifestaciones de insuficiencia suprarrenal. Esto es paulatino. Todo el cuadro completo lo podemos ver en 10, 15 años, pero lo temprano es la galactia y la no recuperación de ciclos menstruales. Aquí se llega a un panhipopituitarismo y cuando la persona, por ejemplo, si es una mujer joven, yo le debo dar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos y progestágenos, porque si no va a tener el impacto negativo de no tener una producción hormonal adecuada, ¿no? Cuando más adelante la persona hace hipotiroidismo, antes de reemplazar hormona tiroidea, yo debo tener certeza que tiene una buena función adrenal. Si no tiene una buena función adrenal, primero reemplazo el corticoide y después reemplazo la hormona tiroidea, en ese orden. Entonces, el Sheehan no es sino un panhipopituitarismo producido por una hemorragia masiva que se produce en el parto y llegando a un shock hipovolémico, disminución de la circulación a nivel de las arterias hipofisarias que llevan a necrosis y esto se va a manifestar con destrucción progresiva de las células que después se van a manifestar con carencia de la producción hormonal. Ese es el chino. Toda vez que nosotros tenemos los cuadros clínicos, yo debo mirar varios aspectos. ¿Cuán afectado está el paciente? Vale decir cuántas líneas hormonales están comprometidas y qué extensión. Para que la deficiencia hormonal sea visible, debemos perder 75% de celularidad. ¿Cuántos ejes hormonales comprometidos? El eje de la suprarrenal, el eje tiroideo, el eje gonadal, la producción de prolactina, la producción de hormona de crecimiento y la hormona antidiurética.
la edad del paciente. No es lo mismo perder hormona de crecimiento a los 30 años que a los 10 años. Si la perdemos a los 10 años, ya no crecemos. Si la perdemos a edad adulta, vamos a tener trastornos metabólicos, pero no se nos va a comprometer nuestra talla. Y la rapidez que se instaura. No es lo mismo un problema agudo, no es lo mismo un problema agudo que un problema agudo que un problema crónico. Lo agudo siempre es más severo. Es como, por ejemplo, cuando tenemos un sangrado. Si tenemos un sangrado agudo, me lleva a una anemia severa. Y esa anemia severa complica a la paciente. En cambio, si tenemos, por ejemplo, una pérdida digestiva, microhemorragia todos los días, vamos a llegar a una anemia, pero una anemia crónica, que el organismo la compensa mejor que un cuadro agudo. Entonces, cuando tenemos las deficiencias hormonales, si tengo déficit de ACTH, tengo insuficiencia suprarrenal secundaria. Si tengo déficit de TSH, tengo hipotiroidismo secundario. Si tengo déficit de LH-FSH, tengo hipogonadismo secundario. Si tengo déficit de hormona de crecimiento, tengo talla corta en los niños y problemas metabólicos en los adultos. Si tengo déficit de prolactina, solamente lo visualizo en la lactancia. Déficit de oxitocina básicamente es para el momento del parto, entonces eso no lo voy a ver comúnmente. Déficit de hormona antidiurética me da un cuadro de diabetes insípida. Siempre que estoy sospechando en estos cuadros, tengo que determinar la extensión del problema para determinar cuál será el reemplazo hormonal y la dosis que debemos dar. Debemos implementar siempre los tratamientos adecuados para solucionar en forma eficaz y compensar ese hipopituitarismo. Muchas veces vamos a trabajar en conjunto con otros especialistas. Toda deficiencia hormonal me va a dar un cuadro semejante al primario. Por ejemplo, el hipotiroidismo va a dar intolerancia al frío, caída del cabello, piel seca, estreñimiento, pero una diferencia importante entre el que depende de la tiroides versus el que no depende de la tiroides, cuando es hipofisario, nunca hay bocio. Cuando hablo de la insuficiencia suprarrenal, cuando depende de la suprarrenal, tengo pigmentación. Cuando depende de la hipófisis, no hay pigmentación. Son pequeñas diferencias en el cuadro clínico, muy sutiles, pero que las voy a evaluar según el cuadro clínico. Entonces, muchas veces en un hipopituitarismo voy a encontrar caída del vello sexual, disminución de los caracteres sexuales secundarios, hipotensión, bradicardia, bradilalia, bradisiquia, etc. Una vez demostrado el déficit hormonal, voy a establecer el tratamiento específico. Cuando está deficitario el TSH, no reemplazamos TSH, reemplazamos con levotiroxina. Las gonadotrofinas, cuando están deficitarias en la mujer, si es una mujer menor de 50 años, le daré estrógenos y gestágenos en forma cíclica para que tenga ciclos menstruales. Si ya es mayor de 50, le puedo dar estrógenos y progestágenos en forma continua para que ya no tenga menstruación. Si tengo déficit de hormona de crecimiento, le doy hormona de crecimiento de reemplazo en niños para que crezca. En adultos se puede dar hormona de crecimiento, sí, para la parte metabólica, pero son en dosis mucho más pequeñas. Ni prolactina ni oxitocina requieren ningún tratamiento de reemplazo. En el caso de la ACTH, el tratamiento ideal es con la hidrocortisona. Y en el caso de la hormona antidiurética, cuando me da cuadros de diabetes insípida, daré desmopeicina. Hay un cuadro que se llama silla turca vacía, realmente se saca por descarte en pacientes que tienen, sospecha, que generalmente son mujeres obesas con dolores de cabeza, multíperas, hipertensas. En ellas generalmente se encuentra una falla a nivel del diafragma celular que produce una hernia y eso da lugar
a que haya una insuficiencia del diafragma celular por el cual ingresa el líquido cefalorraquídeo y hace presión en la masa hipofisaria. Eso puede dar lugar a un aumento de la prolactina y algunas veces alguna disminución de las hormonas hipofisarias. Este es un diagnóstico de descarte, se toma estudio por imágenes y generalmente se va a encontrar en la tomografía una zona caracterizada por la presencia de líquido, y ese es el líquido cefalorraquídeo invadiendo la hipófisis. Generalmente el síndrome de silla turca vacía presenta un aumento en el tamaño de la silla, hay líquido al interior, y eso se debe pues a la falla, como ya hemos mencionado, que da lugar a que se ingrese el líquido cefalorraquídeo a la zona hipofisaria. Y aquí estamos viendo la patología de la silla turca, una mujer de 43 años que tiene un aumento de los diámetros de la silla turca y la hipófisis está aplanada. Y acá vemos como una fistulita donde está pasando el contraste, ¿no? Son diagnósticos por exclusión. Se toma tomografía o resonancia magnética con contraste para poder decidir, dilucidar si hay o no esta patología. Algo importante que lo dejamos mucho de lado es el hipopituitarismo postraumático. Esto es algo importante tener en cuenta. Esto está subdiagnosticado. El TEC es una causa principal de muerte y discapacidad. Se presenta en 200 por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en varones. Con mucha frecuencia son accidentes de tránsito. ¿Por qué en varones? Porque los varones generalmente son más audaces al manejar, más intrépidos. La mujer generalmente es un poco más precavida. La mujer generalmente se accidenta por exceso de cuidado, y en ese exceso de cuidado pone en peligro a otros, ¿no? En cambio, los varones son imprudentes, se pasan la luz roja, adelantan, etcétera. Esto generalmente está subdiagnosticado. Schneider y colaboradores hicieron un metaanálisis para determinar qué porcentaje de pacientes tequiados tenían este problema. Hay que pensar en esta patología cuando la lesión en el TEC ha comprometido de alguna manera la zona hipofisaria, hay fracturas de base de cráneo, puede haber pues hipotensión, edema, hemorragia. Eso va a favorecer la presencia del hipopituitarismo, edad avanzada, y estaría prolongada en UCI. Toda vez que tenemos un TEC, hay que evaluar ese TEC y hay que pensar en descartar daño hipofisario. Generalmente en la fase aguda hay edema cerebral, y ese edema cerebral también compromete a la hipófisis, y eso puede llevar a daño y generar necrosis o hemorragia o isquemia en la zona hipofisaria. En la fase subaguda, que es antes de los 6 primeros meses, puede haber un daño microscópico, y ya después de los 6 meses podemos encontrar daños persistentes en la zona hipofisaria en la producción de sus hormonas de la hipófisis anterior. Toda vez que estemos sospechando de estos trastornos, evaluar el eje del corticotropo, o sea, la ACTH con su cortisol, el eje de la tiroides, la TSH con su T4 libre, el eje de la somatotropa, que es la hormona de crecimiento con su somatomedina, las gonadotropinas y la prolactina. Generalmente la prolactina se eleva, porque recuerden que la prolactina se controla por inhibición, por el PIF, que no es sino un producto que impide que la prolactina se dispare. Cuando no hay la conexión hipotalámica, no hay el control dopaminérgico y la prolactina se eleva. Sin embargo, podemos encontrar disminución de la producción de las otras hormonas hipofisarias. Esto se reportó por primera vez en 1918, y estos mismos autores describen un cuadro sugestivo de Napoleón Bonaparte, que sufría traumatismos en medio de sus batallas, ¿no? Y en algún momento se cae de un coche en movimiento, y después comienzan a observar cambios importantes en la contextura, en la voz de Napoleón Bonaparte.
y cuando le hacen la autopsia describen que él tenía obesidad, alopecia, atrofia de genitales, y eso hablaba pues de un hipopituitarismo. Y esta es la foto de Napoleón Bonaparte antes de esos accidentes, y fijémonos cómo está la distribución corporal, la distribución de la grasa después del traumatismo. Encuentran alopecia, hipogonadismo. Entonces, en todo TEC, evaluar la posibilidad de que haya habido un hipopituitarismo. Y otra cosa importante, sobre todo en las fases iniciales, a veces vamos a encontrar trastornos del sodio, que en algunos casos son hiponatremia y en otros casos son hipernatremia. Se pueden presentar ambos problemas, en unos hipo, en otros hiper, ¿no? Si tengo hiponatremia, descartar secreción inadecuada de hormona antidiurética. En cambio, si tengo hipernatremia, tengo la posibilidad de estar haciendo diabetes insípida como un problema propio de un hipopituitarismo relacionado con la hormona antidiurética. Siempre también vamos a evaluar el cortisol en estas personas. Si nosotros encontramos en estas personas alteraciones en el cortisol, en el TSH, en las gonadotrofinas, definitivamente hay un hipopituitarismo. Basta que falte una hormona para ya estar pensando en un hipopituitarismo. Esto puede ser progresivo en el tiempo, entonces tiene que ser evaluado por el endocrinólogo para darle su tratamiento de reemplazo y seguirlo en el tiempo. Si no encontramos ninguna alteración, le damos de alta, pero todo DEC debería tener una evaluación pensando en descartar el hipopituitarismo. El daño por el TEC puede ser primario, secundario. Inicialmente podemos tener daño por la propia hemorragia, por la conducción, por el hematoma, pero posteriormente vamos a tener daño porque si ha habido una hemorragia masiva, por ejemplo, haber isquemia en alguna zona, puede haber excitotoxicidad, inflamación en la zona dañada. En la zona que se ha dañado se produce una neuroinflamación aguda, hay presencia de autoanticuerpos que producen fenómenos autoinmunes y dañan, y parte de estas patologías serán más severas porque también hay cierta predisposición genética a hacer estos problemas en la hipófisis. Entonces, en la clínica de un hipopituitarismo puedo tener una crisis adrenal, puedo tener un hipotiroidismo, puedo tener un hipogonadismo, deficiencia de hormona de crecimiento, diabetes insípida, problemas cognitivos como compromisos de memoria, problemas metabólicos como aumento de peso, trastornos de la glucosa, de la densidad ósea, y obviamente todo eso va a traer mala calidad de vida. El hipopituitarismo, entonces, después de un TEC, tiene que ser evaluado para ver si el paciente está quedando con alguna perturbación hormonal. De tener alguna perturbación hormonal, le debemos dar el reemplazo correspondiente. El hipopituitarismo congénito no es frecuente, generalmente se afecta una o dos hormonas hipofisarias. Esto hay una alteración que viene desde la etapa embrionaria. Por ejemplo, una de las cosas que vemos cuando evaluamos talla corta es deficiencia aislada de hormona de crecimiento. Y esto va a traer una clínica, obviamente, de talla baja, lo cual va a dar lugar pues a que evaluemos si otras hormonas están comprometidas, y de estar solamente comprometida la hormona de crecimiento, daremos solamente hormona de crecimiento. Pero si esa falla va acompañada de alguna otra alteración, reemplazaremos la hormona que falta. A veces estos hipopituitarismos se acompañan de ausencia de hipófisis o una hipófisis pequeña en la zona anterior. También puede haber un corte del tallo, una silla turca vacía, una neurohipófisis ectópica. Eso se ve sobre todo cuando hay lesiones de la línea media cerebral. Como habíamos dicho, la deficiencia congénita de hormona de crecimiento trae una talla corta pero armónica, es decir, las extremidades van acorde al tamaño del tronco y la cabeza. Aquí tenemos simplemente que completar nuestro estudio
y dar el tratamiento que es la hormona de crecimiento. Estas generalmente son formas monogénicas causadas por mutaciones en algunos genes y lo bueno es que a partir de que usamos o tenemos hormona de crecimiento, estos chicos se benefician y van a crecer adecuadamente con su hormona de crecimiento. Los hipopituitarismos congénitos, ¿cuándo sospechar? Cuando hay antecedente familiar, hermanos, primos del recién nacido, cuando hay presentación podálica, cuando el niño nace con anomalías en la línea media, sospechar pues de displasias que pueden acompañar a estas alteraciones y un crecimiento fetal anormal. Postnatal, alteraciones de la línea media como paladar hendido, niveles bajos de tiroxina, el micropene. Cuando ustedes vean un niño con un micropene, ese es un signo que nos hace sospechar en una deficiencia de hormona de crecimiento. Hipoglucemia al nacer, deficiencia de hormona de crecimiento, también podría ser el hijo de una madre diabética, ¿no? Esos datos los tendríamos que tener en la historia. Niños que nacen con ictericia y esta se prolonga. Algunos nacen con hipoplasia del nervio óptico, con nistagmo, y eso da lugar a la sospecha de estos hipopituitarismos congénitos que nacen con el niño y son generalmente problemas codificados genéticamente. Esta es una niña con deficiencia congénita de hormona de crecimiento. Fíjense que es talla corta pero armónica. Una característica es el abdomen prominente, manitos y pies pequeños y la cara de muñeca o de querubín, ¿no? Esta es la microgenitosomía, genitales pequeños y el micropene en un varón que tiene deficiencia de hormona de crecimiento. Aquí no nos queda sino hacer diagnóstico y reemplazar. Estamos viendo el caso de esta misma niña. Su talla estaba muy por debajo del percentil 3. Se le hace el diagnóstico, se le empieza hormona de crecimiento y fíjense cómo empieza a crecer muy bien. Entonces, el reemplazo oportuno de la hormona deficiente va a permitir recuperar la talla en el caso de la deficiencia de hormona de crecimiento, ¿no? Ya sabemos que si el hipopituitarismo aparece en la infancia o desde el nacimiento, de ser deficiencia de hormona de crecimiento, ese chico no va a crecer y su única alternativa va a ser reemplazo con hormona de crecimiento. En cambio, si el hipopituitarismo se da por un accidente en un adulto, ya la talla está consolidada, por lo tanto ya no voy a ver efecto en la talla, pero sí voy a ver el efecto metabólico que tiene la hormona de crecimiento en la parte metabólica. Esta es la última diapositiva. La clase al final recopila un poco las patologías que han ido viendo: hipotiroidismo, insuficiencia adrenal, hipogonadismo, deficiencia de hormona de crecimiento, sino que acá son de causa hipofisaria o hipotalámica. Si tuvieran preguntas, encantada de poder contestar. Doctora, buenas tardes. Sí, Doctora, una consulta. Respecto al tratamiento, mi consulta es si el paciente no tiene una manifestación muy marcada del déficit de hormona, ¿tengo que darle sí o ¿de sí qué hormona hormona? estamos hablando? No, pues en este caso, pues como es panhipopituitarismo, pues cualquiera, vamos a decir ACTH. Si el paciente Mm. no tiene una manifestación, vamos a decir, muy marcada del déficit de la hormona, ¿tengo que darle No, hormona o no para necesariamente? que el paciente tenga cuadro clínico, se tiene que haber destruido el 75% de las células productoras de esa hormona. O sea, Ya, cuando el paciente destruye el 75% de sus corticotropos,
Ujú. Ya con ese 25% de ACTH ya me va a dar manifestaciones clínicas. Es bien difícil que yo plantee ese diagnóstico si no tengo un cuadro clínico. Por ejemplo, si yo tengo una mujer que me ha hecho un sangrado profuso en el parto y yo le pregunto, señora, ¿usted le dio de lactar a su bebé? Me va a decir que no. Le pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué no le dio? Ah, porque no tenía leche. Lo ponía a lactar y no salía la leche. Yo estoy sospechando que haya galáctea. Ya. Después le pregunto, ¿cómo están sus ciclos menstruales? Desde que me embaracé y tuve ese parto, nunca más vi ciclos menstruales. Ya tiene también hipogonadismo. Entonces yo sé que esa paciente en algún momento me va a hacer hipotiroidismo secundario y me va a hacer insuficiencia adrenal. ¿Pero en qué momento me lo va a hacer? Cuando tenga el compromiso del 75% de sus células especializadas en la producción hormonal. Y es allí cuando doy el tratamiento. Pero si la sigo, porque ya sé que esa persona tiene un Shihan que va camino al panhipopituitarismo a futuro. Paciente tequiado, que yo lo sigo en los primeros meses y veo que su eje hormonal hipotálamo hipofisario está indemne, ahí queda. Pero si yo determino que tiene deficiencia de cortisol, por ejemplo, tengo que suplirle. Entonces nosotros no damos tratamiento del aire, ¿no? Tenemos que tener cuadro clínico, sospecha por el antecedente del traumatismo, del Shihan, etcétera, para que yo piense en esta patología. No sé si le Gracias, contesté su doctora. pregunta. Sí, doctora, muchas Ok, gracias. a usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Alguna otra duda, pregunta, cuestionamiento, aporte? Bien, si no tienen preguntas, aquí nos quedamos. Hoy han tenido dos teorías por la Semana Santa, que hay dos feriados. Y seguiremos en las prácticas todavía toda esta semana, prácticas, cursillos y clases teóricas. Muy buenas tardes.